Bueno, amados, para mí es un privilegio poder, siempre que tengo esta ocasión, de verdad que me encanta. Así que bueno, vamos a continuar porque tenemos el tiempo medidito. Y estamos en la casi penúltima, me parece, enseñanza de esta temporada de discípulos. En esta temporada ha sido interesante, por lo menos a mí me parece que ha sido interesante, no sé ustedes. Pero recuerden que esta temporada, el objetivo principal de este tiempo es que nosotros aprendamos a ser discípulos del Señor. Hay una gran diferencia entre ser cristianos, entre ser creyentes y ser discípulos, porque los cristianos son aquellos que nacieron de nuevo, reconocen del Señor su fuente, su fuerza, su razón de ser. Pero llega un momento en la vida del creyente o del cristiano que asume un compromiso. Es como casarse con el Señor. Y una vez que tú asumes ese compromiso, empiezas un camino de discipulado. Es hasta ese momento en que nosotros afianzamos raíces en el Señor y llegamos hasta ser jóvenes guerreros. ¿Recuerdan el desarrollo espiritual del cristiano? Jóvenes guerreros y padres en la fe. Eso está en YouTube, por cierto, para los que quieran repasar. Es importante que tengan esos recursos porque uno siempre se olvida de algunas cosas y este tipo de recursos nos ayudan a recordar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, estamos en esta temporada, casi terminando, y hoy quiero compartirles algo que considero es una herramienta indispensable en esto del camino del discípulo, y es una comprensión, al menos un poco mayor, de lo que significa el reino de Dios, el reino invisible de Dios. Porque sí es cierto que nosotros, como decía Simón en la prédica pasada, somos mente, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Y estamos trabajando continuamente con ustedes, haciéndoles comprender el efecto de los pensamientos en la conducta humana. Estamos hablando continuamente del efecto de las emociones en las vicisitudes diarias. Pero a veces, digamos, no tocamos demasiados temas que tengan que ver con este plano espiritual, que no es tan evidente porque en efecto es invisible a los ojos naturales. Así que es importante que nosotros, de vez en cuando, recordemos cuál es la realidad de nosotros, dónde estamos parados. Así que vamos a hablar esta enseñanza que me parece increíble porque me han hecho ahondar en estos temas y descubrir de la mano de Dios cosas que me han edificado muchísimo y por eso quiero compartirlas. Vamos a hablar básicamente de 3 puntos para concretar. La primera es aquello que está pasando que no podemos ver con nuestros ojos naturales, pero no por eso no existe. Hay muchas cosas que están pasando y vamos a tocarlas. El segundo punto que vamos a hablar es cómo podemos desarrollar esos ojos espirituales para poder ver eso. Porque no es natural, no cualquiera puede, no cualquiera sabe y es prácticamente indispensable lograrlo. Entonces vamos a hablar algunas cositas para poder entrenar esos ojos del corazón de los que vamos a hablar más adelante. Y último es cómo podemos ayudar a otros en este proceso. Porque acuérdense que, entre otras cosas, los discípulos hacemos otros discípulos. Enseñamos, acompañamos hacia la madurez a otros cristianos en el proceso. Así que siempre es bueno saber cómo puedo ayudar en este ámbito, al menos, a otros. Así que comenzamos con el primer punto. La primera cuestión, cuando hablamos del reino de los cielos, es esa percepción común, algo que está como en el imaginario colectivo, es decir, lo primero que la gente piensa cuando escucha reino de Dios, ¿sí? Algunos pensamos como en un castillo medieval, algo hermoso y así como de la realeza, pero la mayoría de las personas tiene una visión futura de esta escena, es decir, es a donde yo voy a ir cuando me muera. Es como un castillo donde Dios vive en el cielo, ¿saben? Es como que eso es el reino celestial. Pero la verdad es que es algo que está aquí y ahora, solo que no es visible con nuestros ojos naturales. Y ahora comprendemos mucho más de eso gracias a Jesús. Porque el pueblo de Israel, que era un pueblo sumamente espiritual, aferrado a leyes espirituales, a principios espirituales, sabían lo que significa el reino, o sea, Dios como rey. Dios gobierna, Él manda.
todo le obedece. Ellos sabían que era eso, pero no sabían qué significaba el reino de Dios aquí. ¿Cómo funcionan esos principios? Este es un término que introduce Jesús y está presente en la mayoría de sus discursos. Era una idea recurrente en su pensamiento, era un tema del que él no podía huir prácticamente en todas sus conversaciones intencionales de formación. Estaba la mención del reino de los cielos y se preocupó por hacerlo sencillo, poder ilustrarlo, poder decir el reino de los cielos es como esto, el reino de los cielos es aquello, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Cuando inicia su ministerio, en Mateo 4, él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es como que enmarca una puerta que inicia el acercamiento de ese reino que estaba presente, solo que era invisible a nuestros ojos. Y una de esas, la clave es el arrepentimiento, una actitud de poder reconsiderar lo que hasta ahora habías hecho. A ver, siempre pensaste que actuar de la manera que lo hacías era algo normal y estaba bien, hasta que te dijeron, mira, eso no se hace así. Y la actitud que espera el Señor es decir, Señor, perdón, me arrepiento. Eso acerca el reino de los cielos a tu vida. Es la puerta de entrada a un reino maravilloso del que vamos a estar conversando esta mañana. Así que bueno, esa realidad invisible, amados, es mucho más real que tú y que yo aquí. Es tan real que incluso supera a esta realidad física, porque esta realidad física es finita. Eso quiere decir que está limitada por el tiempo y el espacio. Pero la realidad espiritual es eterna. No tiene cierre, así que si hablamos de realidad, llevamos la de perder en este plano. La realidad, ese plano espiritual es mucho más real, solo que no estamos acostumbrados a verla. Así que podemos hablar de una realidad que es invisible a nuestros ojos, prácticamente como esa manito que está. No, porque no lo vemos, no es real, es más real que tú y que yo. Hay una escritura en 2 de Reyes 6 que personalmente me impacta, porque da como una pincelada de cómo se ve un poquito este reino invisible. Está en 2 de Reyes 6, y les doy un poquito el contexto para los que no conocen. Está el rey de Israel siendo atacado por otro rey, y este otro rey enemigo planea una estrategia y la ejecuta, pero se sorprende porque resulta que el rey de Israel se anticipó y contrarrestó su ataque. Así que planea otra estrategia, pero el rey se le vuelve a adelantar y contrarresta su ataque. Planea otra y ya van varias veces en que es sorprendido en su estrategia. Así que él se pregunta, bueno, ¿pero qué está pasando? O sea, tengo un soplón en mis filas. Hay alguien que le está diciendo al rey de Israel mi estrategia. Así que un siervo de él le dice, Señor, no hay soplón, solo que en la tierra de Israel hay un profeta. Y él le está diciendo al rey las cosas que usted dice en su alcoba, o sea, lo que solamente el rey sabía. Entonces el rey se indigna, se molesta y dice, pero si ese es el problema, vamos a acabar con esta situación. Así que envía unos carros de fuego, unos soldados y un grupo de personas a acabar con el profeta que era el profeta Eliseo en ese momento. Así que así llegamos a nuestro texto en el versículo 15, que dice así, hago la salvedad, el profeta Eliseo tenía un siervo que se llamaba Jesse, así. Entonces, Jesse dice, ¡qué miedo! Jesse dice así, ¡ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Estaba el criado y el profeta, el criado asustado. No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más de los que están con ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele los ojos a Jesse, los ojos para que pueda ver. Y ayuda a Dulce a pronunciar bien el nombre. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Si quieres saber cómo termina la historia, vaya a Segunda de Reyes 6 y lea el desenvolvimiento de esta historia fascinante.
Lo cierto es que esta, como les dije, nos da como una pincelada de algo que está allí, que no se puede ver con los ojos naturales, pero está. Hay algunas personas incluso que tienen un don para poder ver eso. Entonces, yo no lo tengo, tampoco oro por tenerlo porque me da un poquito de cosa, pero sí le pido al Señor, y a partir sobre todo de profundizar un poquito más en este tema, de que me ayude a entender, a meditar un poquito en lo que está pasando que no estoy viendo. Porque eso, amados, alimenta nuestra fe. Eso nos ubica, ¿saben? Es como que de alguna manera uno está sumergido en la inmediatez y uno actúa con cierta inmadurez por el momento, la emoción, la rabia, la frustración, la cosa. Pero cuando uno entra en razón y uno dice, Señor, están pasando muchas cosas, es como que uno se ubica y tiene una relación mucho más grata con el Señor. Entonces, ese es el primer punto de este punto. Recuerden, son 3 nada más, este es el primero. Lo que está pasando ahora, aunque no lo ves. Y es que estamos demasiado acostumbrados a juzgar solo lo que vemos. Y cometemos un grave error. Y el error es pensar que si no vemos el resultado, nadie hizo nada. ¿Saben? Y lo peor, quizás, es que juzgamos de la misma manera a Dios. ¿Sabes? Llevo tanto tiempo orando por esto, no puede ser, Señor. Y ahí entiendo a David, hay muchos salmos que me encantan porque yo me identifico completamente. Es como decirle, Señor, pero que levántate. O sea, escúchame, ¿por qué me ignoras? ¿Por qué no me escuchas? Y yo leo a David y yo digo, ay, Señor, gracias por David, porque me siento identificada. A veces uno se siente así, pero no significa que Dios no está haciendo nada o que se ha olvidado. Al contrario, Dios ha estado trabajando de unas maneras que tú no puedes comprender, muchísimas cosas a tu favor. La vida en este plano natural, sabemos que todo es un proceso. La gestación de un bebé toma 9 meses. Y antes de eso toma muchos años de establecimiento de una relación de pareja, al menos el deber ser, de la mayoría. Vamos a darlo hasta ahí. Pero el caso es que conlleva tiempo la preparación y luego se ve el resultado. El Señor, de la misma manera, el milagro que esperas, la oración que esperas, esa petición que Dios ha puesto en tu corazón, se gesta de unas maneras impresionantes, pero nosotros no lo podemos ver. Pero están pasando y eso es importante tenerlo en cuenta, porque como les digo, aumenta nuestra fe. El segundo punto que tenemos que tener presente, que considerar, es que nosotros estamos en todo momento siendo observados, amados. Somos ignorantes y pensamos que nadie nos ve, que no hay riesgo de pensar lo que pensamos o actuar como actuamos cuando aparentemente estamos solos, porque Dios, no solamente Dios, sino en Hebreos la Biblia nos enseña que hay una multitud, una nube de testigos. Además de los muchísimos ojos naturales, yo en la casa tengo 4 pares de ojos continuos, observando, midiendo reacciones, palabras, juzgando y aprendiendo, repitiendo, tal cual. Entonces, somos mucho más observados de lo que nosotros creemos. Gente que está cerca de ti, la gente que te conoce, tu jefe, en la bodega, el que te atendió, el vigilante, la gente observa. Y Dios usa todo eso, aunque tú no estás muchas veces consciente. Era lo importante de la prédica del día a día. Libres de pasado y liberados de la preocupación del futuro. Así nosotros podemos estar presentes de lo que el Señor quiere hacer día por día, porque hay testigos. Entonces, el otro aspecto que tenemos, que nos dice, que nos enseña la palabra en esta realidad invisible de lo que está ocurriendo a pesar de que no lo vemos, está en esa escritura con Jesús. Bueno, hay muchas, pero vamos a hablar de esta. Jesús está en el episodio justo después de la tentación, los 40 días en el desierto, es tentado por Satanás, y finalmente en el versículo 10 de Mateo, capítulo 4, dice, Jesús, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús.
Otra cosa que está pasando, que no vemos, pero que está pasando, es que hay una guerra espiritual. Así como hay testigos que observan tu vida, personas en regiones celestiales que observan, personas naturales que observan, hay ángeles enviados para cuidarte, para apoyarte, para abrirte camino, para luchar por ti, para protegerte, para muchos. Y también hay demonios. Así. O sea, son cosas que no vemos, pero que pasan. Entonces, esta escritura es asombrosa porque dice que se le acercaron ángeles a servirle al Señor una vez que venció la tentación. Y a mí me encanta porque esto quita la idea que la televisión y la cultura ha hecho creer que los ángeles son como unos bebés gorditos, con alitas chiquitas, ¿sabes? Con arcos, esos son como los angelitos. Y la verdad es que la Biblia nos da un panorama, una pintura de los ángeles muy reales y muy parecidos a los humanos. De hecho, hay una escritura impresionante, en Hebreos también. Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice: por tanto, los ángeles son sirvientes, espíritus enviados a cuidar a quienes van a heredar la salvación. ¿Ustedes se imaginan eso, amados? Tenemos ángeles enviados para cuidarnos y nosotros no somos conscientes, somos demasiado maleducados. Qué pena con esos ángeles que vienen aquí a servir. Es porque ignoramos absolutamente esto, pero no podemos ser ignorantes de una realidad que, como les decía, es más real que tú y que yo. Otra escritura dice, también en Hebreos, pero esta vez capítulo 13, dice: no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Aquí está la idea de que los ángeles son muy similares a los seres humanos y que es posible que ni siquiera podamos distinguir quién es ángel y quién no. Pero eso, como nuevamente el punto, no significa que no exista. Tenemos que estar conscientes de todo lo que está pasando que no podemos vernos con nuestros ojos. El siguiente punto no está allí, pero se llama lo que debes hacer para entrenar los ojos de tu corazón. ¿Cuál era el primer punto? Gracias, muy bien. Lo que está pasando que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Ahora, segundo punto es cómo entrenarte para poder ver eso que está pasando. Y se puede, porque en Efesios capítulo 1, Pablo, una de las preocupaciones de Pablo, así como la de Jesús, fue hablar del reino de los cielos y hacernos conscientes de que el reino estaba en medio de nosotros, que se había acercado, que estaba disponible para los que han sido llamados conforme a su propósito. Pablo también tenía un fuego en su corazón porque la gente tuviera espíritu de revelación y de sabiduría, porque sabía que esto era por revelación, tenía que ser realmente del Espíritu Santo en tu vida y que tú de repente entendieras, porque son cosas que no son visibles, naturales, y que no se pueden desarrollar con lógica humana, con comprensión, con habilidad. No se puede, tiene que ser una revelación del Espíritu. Entonces Efesios dice así: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Pablo estaba convencido de esto y yo creo que la razón por la cual él pudo sortear toda clase de vicisitudes es porque él había desarrollado una habilidad de poder ver lo invisible. Él podía fácilmente tomar una decisión entre lo que valía la pena y lo que no, porque podía ver con claridad. Él decía: puesto los ojos en Jesús, eso es más valioso. Y la gente juzgaba: estás perdiendo, Pablo. Pero él sabía que estaba ganando, y en gran manera, porque podía valorar con mucha comprensión lo que era el reino de Dios, lo valioso que era. Entonces, en este otro punto, es importante recordar este tip. Vives en el mundo, pero no se supone que seas como los del mundo. Y me encanta porque yo creo que todos nos identificamos con esta animación, al menos la mayoría, porque habla claramente de esa ¿cómo se diría? Contramarcha, no sé, esta contracorriente
que se supone debe ser la ley de vida de los cristianos. Nosotros estamos aquí, estamos en Venezuela, vivimos aquí, estamos acá en este mundo, aunque estén en otros países, pero definitivamente no somos como los del mundo. Amados, y en esto es importante hacer esta aclaración, porque uno de los aspectos que te va a ayudar a diferenciarte, pero de una manera categórica, es que tú puedas discernir lo que está bien de lo que está mal. Y para eso no hay otra manera que tomar tiempo con Dios, en la palabra de Dios, porque ahí está el deber ser. Ese es el deber ser. Y si tú no estás suficientemente sumergido, empapado de manera personal, porque no basta, lamentándolo mucho, aunque escuchen mucho YouTube con nuestras prédicas, no basta eso. Tú tienes que tener una relación íntima, personal y solitaria, valga el énfasis, para poder desarrollar esto de cómo es el reino de los cielos y poder luego, en medio de tu contexto, discernir qué viene de Dios y qué no, para que no te pase como la ranita del experimento. ¿Recuerdan la ranita del experimento? Había una ranita que fue sometida a un experimento bien interesante. Fue puesta en una olla con un poquito de agua y el agua se le prendió para calentarla. Pero la ranita no percibe los cambios de temperatura y se siente cómoda. El agua está tibia, un poquito más tibia, y pudiendo saltar, porque es una rana que tiene la habilidad para hacerlo, como no percibe los cambios de la temperatura, muere cocida. Nunca detectó esos cambios. Es un poco grotesco, pero es real. Y lo peor, nos puede pasar. Estamos sumergidos en un ambiente tan invasor, una cultura tan arrolladora, y ahora con las redes sociales, con los amigos, estamos expuestos a una aparente normalidad que definitivamente nubla nuestro juicio. Y de repente nos podemos estar diciendo, a ver, ¿es normal? Sí, es normal. A ver, ¿tener relaciones extramatrimoniales es normal? Sí, normal, lo hace todo el mundo. O sea, por favor, es de la generación pasada. No, amados. Las cosas no son así. Yo le decía a mi esposo, yo no estoy mal, el mundo está mal. Y el asunto es, ¿dónde está la seguridad? Pero tú tienes que aprender a discernir lo que viene del Señor y lo que no, y actuar con contundencia. Porque tienes una base de roca que es la palabra del Señor. Y ahí está tu fundamento. Y a esos es que se les dio la promesa de que aunque llueva, vengan los truenos y vengan muchas las cosas, no caerá tu casa porque estaba fundamentada sobre la roca. A eso se refiere la Escritura, a que tu manera de actuar viene regida por lo que aprendes de la palabra. Entonces, cuiden su corazón, amados. Que no nos pase como la ranita, por favor. Y aquí les voy a abrir mi corazón con una anécdota personal que ya vamos cerrando. Y es conscientes de que tenemos un enemigo también aquí en el mundo, un adversario, cuyo propósito está claramente definido. El enemigo viene a robar, a matar y a destruir. No hay pacto posible, no hay alianza de paz. Hay un solo propósito y él es efectivo en ese propósito. Así que no te dejes robar. ¿Y cómo nos dejamos robar? Sencillo, les voy a contar una anécdota, algo personal para que podamos identificarnos en esas pequeñas cosas cotidianas. Hace como 3 días estaba en mi casa, en la cocina, y llega una de mis hijas, que no voy a decir el nombre. No. Llega una de mis hijas y abre la nevera y se le cae la jarra. Yo tengo una jarra con un dispensador que está ahí para que ellas se sirvan agua fría. Directamente se le cae y hace un desastre, me rompe la tapa. Y terrible, o sea, terrible. Y ante esta situación, piensen un segundito, piensen que son ustedes, tenemos 2 posibilidades. La primera es que usted se moleste y grite, forme rollo, se indigne, se encierre en su cuarto y se acabó la comunión por el día de hoy. Opción número 1. Opción número 2, que usted se imagine que es un invitado, es un hermano de la iglesia, es un amigo y le ocurrió eso. Uno dice, ay, no te preocupes,
tranquilo, no, ay, no pasa nada, y lo recoges y no sé qué más. Ya estaba rota, así que me hiciste un favor, porque tengo que cambiar pronto esa broma, así que no pasa nada. Y avanzamos. La pregunta es, ¿qué creen ustedes que hice yo? Opción 1 o opción 2. Y qué malvados también ustedes. El primer servicio me dijo que yo había hecho la 2. Y yo, qué bellos. Pero no, hice la 1. Yo reaccioné, formé lío, peleé, me fui a mi cuarto brava y cerré la puerta. Ajá. Hasta ahí estamos en una situación común, yo diría. Al menos, no sé. Ahí estamos. Sin embargo, aquí es donde viene la oportunidad. Si tenemos una comunión con el Espíritu Santo, si estamos deseosos de hacer la voluntad de Dios, a ver, no estamos exentos de tener estos momentos, de ser arrebatados por la ira, ¿sabes? Secuestro de la amígdala. Eso es inteligencia emocional. Bueno, y entonces estamos así como... Pero ahí es donde el Espíritu Santo hace una intervención clave. En mi caso, Él me pregunta, muchas veces lo ha hecho. Y la pregunta fue, ¿qué quieres formar en el corazón de tu hija? Y ante esa pregunta yo me paralizo. Recuerden que en el camino del cristiano una de las claves es la flexibilidad, ¿no? Y entonces esa flexibilidad hay que ejercitarla y practicarla, pero como yo no estaba en ese momento caliente, era como que... Tuve que ejercitar mi músculo de la flexibilidad y decir, sí, señora, está bien, vamos a ver. Y otra clave que he aprendido es que no puedo razonar demasiado tiempo, porque si pienso mucho lo que debo hacer, generalmente termino no haciéndolo. Así que en este caso yo salí corriendo del cuarto, o sea, salí de una vez, me entré a su cuarto y la abracé, así. Ahora, estaba molesta, yo seguía molesta. Pero en medio del abrazo, yo le dije, hijita, quiero que sepas que estoy muy molesta. Tú sabes, tú me conoces. No lo puedo disimular. Porque para mí son importantes las cosas. Cuidar las cosas es importante. Todo es un esfuerzo, un sacrificio y eso es valioso. La segunda cosa que quiero que sepas es que yo sé que no lo hiciste intencionalmente. No fue que tú abriste la nevera y dijiste, ahí viene mamá, voy a botar esto. ¡Pah! O sea, yo sé que no fue así. Y tú tienes que aprender a reconocer eso. Es importante, sobre todo para los que somos padres. Porque de una vez juzgamos como si hubiese una mala intención. Y muchas veces es un accidente. Entonces tienes que reconocer eso delante de eso. Y yo le dije que yo sé que no fue mala intención. Y la tercera es, yo le dije, mi amor, y tú eres más importante. A mí me gusta mi jarrita, pero tú eres infinitamente más valiosa, así que aquí estoy intentando rehacer lo que hice, así que ven, cariñito en la espalda. Entonces le hice cariñito en la espalda, porque ese es el lenguaje del amor, y ahí estábamos, me quedé, y después de eso, ahí sí sentí un cambio, de estar molesta, estar enfadada, o sea, así como que qué rabia, qué inconsciencia. Ajá, ahora estaba feliz, yo, Señor, gracias. Gracias porque me das la oportunidad de enmendar mis metidas de pata. O sea, tenemos metidas de pata, pero podemos resarcir por la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos ese privilegio maravilloso. Entonces, amados, no te dejes robar. Otro punto. Piensa más en la eternidad. Y aquí traigo a colación la prédica de Simón. Él nos habló que somos espíritu, cuerpo y mente. Recuerde que el cuerpo tiene su final. Y por eso puse esa línea roja ahí. El hecho de que sepamos que esto se va a acabar es maravilloso en muchos sentidos. Eso quiere decir que tu problema también se va a acabar. Tu aflicción se va a acabar. Tu espera, tu padecimiento, aquello que necesitas, que te abruma, no va a ser para siempre. Y eso nos invita a pensar un poquito más en la eternidad, en donde está el alma y el espíritu, que sí son eternos. Así que esta es una práctica que nos ayuda a tener presente este aspecto de qué hacer para desarrollar un poco más esta habilidad de ver con los ojos espirituales. Última y cierre. ¿Cómo puedo ayudar a otros? Recuerda que te dije que Pablo nos enseñaba que esto no es evidente para las personas. Son principios y leyes espirituales para los espirituales. Así que la mejor manera para iniciar en intercesión con otro es orando. Señor,
dale espíritu de revelación y sabiduría. Vas a hablar con alguien, es una conversación difícil, tú sabes que es necesario, estás dispuesto a hacerlo incluso, pero es probable que ni siquiera te entienda y que Así que tú prepara tiempo antes y di, Señor, ábrele los ojos del entendimiento para que me pueda entender, para que pueda escuchar tu voz a pesar de mis palabras, que pueda escucharte a ti, porque si la persona escucha a Dios, va a reaccionar mucho mejor que si te escucha a ti. Pero para eso tú tienes que haber intercedido antes. Así que ese es el primer consejo. El segundo, tienes que ser un buen testimonio, porque tú eres la evidencia, la parte del iceberg que se ve. ¿Sabes? Tu vida es lo que le comunica, mira, el reino de Dios es efectivo, porque lo puede ver en ti. Y la tercera es esa semilla que el Señor depositó en ti cuando tú aceptaste entrar en el reino de los cielos, tiene que ser regada con el agua de la palabra. Nuevamente el mismo punto. No puedes crecer si tú no tomas la disciplina y el compromiso de poder hacer crecer eso que el Señor depositó en ti. No es suficiente un domingo, no es suficiente un devocional. Tienes que tener prácticas como, por ejemplo, apartar un día, irte solo, caminar, así como Jesús. Necesitar tiempo para estar a solas, para escuchar de Dios. Eso es vital, amados, para todo discípulo del Señor. Es vital. Absolutamente vital. No importa cuán ocupado estés. Y todos somos gente ocupada aquí. Pero si tú haces eso y organizas tus prioridades, recuerdas los huevitos de la enseñanza de cada día, primero los huevitos, todo lo demás va a encontrar su lugar. Así que con esto termino, con esta pregunta final. ¿No te ha pasado, a ver si algunos se identifican con esto, que a pesar de que, saben, tenemos un día de aquellos que todo te salió bien, se dio el negocio, cumpliste las metas del día, hiciste ejercicio, hiciste el devocional, estás bien con tu esposo, tus hijas, tus niños, todo, el jefe está chévere, todo salió bien, está perfecto, pero por alguna razón uno siente esa sensación como que hago falta, algo como de, a ver, el contentamiento de algo tan chévere dura muy poco y de una vez uno encuentra en escasos minutos una nueva preocupación. ¿Sabes? Un nuevo objetivo, ahora tengo esta, ahora ya no. O sea, es increíble porque antes uno luchó por conseguir este objetivo. Llegó, 5 minutos después, tú ya tienes otra preocupación encima. Esa sensación como de que no estoy contento 100%. Y yo la he padecido mucho, quizás la asocio un poco a mi personalidad y a mi temperamento, pero esta respuesta me liberó en cierta manera. Porque lo primero que yo me pregunto en esa situación es si estoy en mis días, ¿no? Porque si estoy en mis días, yo digo, nada, son las hormonas. Y tener un justificativo como que me hace sentir mejor, como que bueno, es que está. Y igual con mis hijas, por lo menos las que están en este proceso, están las hormonas. O sea, tranquila, esto va a pasar. Y es como que no se puede juzgar por lógica, porque no funciona la lógica, entonces hay. Pero cuando todo está bien, es terrible que uno esté triste, que esté desanimado, que esté como que, no sé qué me pasa. Así que la pregunta que Dios, o lo que me dijo fue esta última línea. Es como que el Espíritu Santo nos dice, tranquila, aún no has llegado a tu hogar. Es que este no es tu hogar. Y no importa cuán bien te vaya, no importa cuán exitoso y todo bien, nunca será 100% porque no hay lugar como el hogar. ¿No se han sentido que están en un sitio que puede ser muy lindo, pero llega un momento donde dices, mi hogar, necesito mi hogar? Amados, fuimos sellados con la eternidad de nuestro corazón. Y aunque estamos aquí y disfrutamos de las cosas que Dios nos permite disfrutar, su reino se acercaba en medio de nosotros, apenas recibimos unas pequeñas probaditas. Así que cuando estés en esos bajones, que son muy frecuentes hoy en día, ten presente que tranquilo, no has llegado a tu hogar, por eso no te sientes 100%, pero tú vas para allá. Y puedes disfrutar del reino de los cielos aquí y ahora. Si te disciplinas a ejercitar los ojos del corazón, si te guardas de estar en este mundo, pero no ser como los de este mundo, el Señor te va a hablar aquí.
y tú vas a sentir esa sensación de plenitud mientras estés en su presencia. Entonces, con esto nos ponemos de pie y vamos a orar en ese sentido para que el Señor nos siga revelando mucho más de lo que Él quiere hacer con nosotros en este tiempo. Después nos mostrará en la eternidad lo que haremos, sí, que nos hará plenamente felices.